Dios les bendiga, mis hermanas. Vamos a comenzar con la clase de hoy. La semana pasada, ¿verdad? Siempre me gusta empezar con un resumen para saber, ¿verdad?, dónde íbamos y poder tomar el hilo y continuar lo que estamos estudiando. La semana pasada estudiamos lo que fue el capítulo 24 de Éxodo, donde hablamos de la confirmación del pacto. Ahí estaba el pacto mosaico. Interesante, ¿verdad? Hablamos sobre esas leyes que el Señor hizo, ese pacto, ¿verdad?, con Moisés, no solamente con Moisés y el pueblo, no solamente los 10 mandamientos, sino todas las leyes que más adelante se verán en Deuteronomio, ¿verdad?, que están más explicadas, pero este capítulo en específico, el Señor hizo el pacto, Él selló estas leyes que él había hecho con ellos. O sea, él las explicó, las volvió y las explicó, hizo que el pueblo contestara. O sea, aceptan estas reglas y estas regulaciones que les estoy poniendo. Sí, vamos a hacer lo que tú digas, el pueblo, hicieron el pacto. Todo esto, les he dicho siempre que el Antiguo Testamento son sombras del Nuevo, ¿verdad? Es una sombra del Nuevo. Tengo que hacer siempre hablar sobre esto porque nosotros estamos en la dispersación de la gracia, en lo que es el tiempo ya después que Jesucristo vino, pero como siempre le he dicho, no quiere decir que vamos a quitar el Viejo Testamento y lo vamos a votar porque eso no sirve, no, ahí está la sombra de lo que es ahora, ahí está completamente, vemos al Señor y es lo que estamos estudiando todos los días, estamos viendo el carácter de Dios, lo que Él exige del pueblo, lo que Él exige de nosotros ahora. Aunque debo hacer la aclaración, ¿verdad?, que nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La hermana Sandra explicaba la semana pasada, ¿verdad?, que yo siempre tiendo a obviar ese punto y ella lo recalca, ella lo explica y gracias, Sandra, por eso. Y es que aunque nosotros no estamos bajo la ley, el pueblo judío todavía ellos están bajo la ley en algunas cosas porque ellos siguen esperando un Mesías, ellos no creyeron en Jesucristo y entonces el trato con ellos es un poco diferente, pero nosotros que somos la iglesia gentiles, la iglesia está compuesta de gentiles y de judíos cristianos, de judíos que aceptaron a Cristo, porque hubo un pueblo judío que sí lo aceptó, que aceptó el sacrificio, ¿verdad? Pues ellos junto a nosotros los gentiles formamos lo que es la iglesia. Entonces este periodo de gracia es un periodo donde como que se puso en espera al pueblo judío. Dios le dijo, espérese un momentito, ya mismo yo termino con ustedes. Entonces nos ha dado este periodo de gracia que es el que nos ha tocado vivir. Entonces, ¿qué pasó? No vamos a hacer lo que él dijo, él mandó al pueblo porque nos puso en este periodo. No, Jesucristo vino, él cumplió esa ley. Esa ley que el Señor había puesto, esos mandamientos, Jesucristo vino y lo cumplió. ¿Por qué? Porque nadie lo podía hacer, porque nadie, el pecado en nosotros no nos podía dejar. Tenía que ser un cordero inmolado, o sea, quiere decir un cordero limpio, sin pecado. Y el único que pudo hacer eso fue Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que el pueblo no podía hacer la ley, no podía seguir la ley. Incluso viéndonos al Nuevo Testamento, hay un momento donde, ¿verdad?, se apareció este rico y le dijo a Jesús, ¿qué puedo hacer? Y dice la Biblia, él había cumplido toda la ley, él había sido bueno, él había hecho esto, lo otro, pero no en sí que había cumplido toda la ley, porque Jesús le dijo, una cosa te falta, vende todo y sígueme. O sea, aunque él creía que había cumplido toda la ley, había algo dentro de su corazón que el Señor lo podía ver, a él no lo podía engañar. Todavía hay judíos que se creen que ellos pueden cumplir toda la ley, pero no es así. No es así, necesita un Salvador que es Jesucristo. Ahora nosotros lo aceptamos, nosotros somos los gentiles, nosotros nos unimos a estos judíos, ¿verdad? Porque es el pueblo de Dios, que el pueblo de Dios son los judíos, nos unimos a ellos, ¿verdad? Todo aquel que cree en el Señor tiene la potestad de ser llamado que hijo de Dios, pues nos convertimos en hijos del Señor y somos la iglesia. ¿Qué hacemos nosotros ahora? Bueno, Jesucristo cumplió esa ley, pero yo la tengo que aplicar. No podemos votarla, no podemos salir de ella. Tenemos que aplicarla a nuestras vidas. Yo le hablaba y le decía la semana pasada, creo que fue, que yo pienso en lo personal que la gracia es más difícil que la ley. Porque la ley, aunque no la podemos cumplir completa, ¿verdad? No la podían hacer completa. Ellos llevaban un cabrito allí, lo mataban y ya me limpié de los pecados hasta el próximo año. Entonces también había muchas leyes que si nadie te agarraba haciendo las cosas malas, pues mira, no había ningún castigo, no había castigo. Tú lo hacías y se acabó. Después llevabas aquello al sacerdote y quedabas limpio. Si te agarraban, sí, morías, pero si no, y siempre hay gente lista, yo me imagino que en ese tiempo había gente lista que no los agarraban y hacían y deshacían, pero ahora no es así. Ahora Jesucristo vino y dijo que, mira,
Antes, si un hombre estaba con una mujer en adulterio, pues lo mataban, ¿verdad? Lo tenían que agarrar en el acto y lo mataban. Ahora yo digo que es que el que la mire y la codicie ya está en adulterio. O sea, para mí la gracia es más fuerte que la ley. Ahora, muchos no la ven así. Muchos piensan que la gracia, pues, yo hago lo que me da la gana y se acabó y olvido los mandamientos y no, ya Cristo me salvó y yo no necesito hacer nada más. No. La salvación es para todo aquel que cree, pero nosotros después que nos convertimos, que aceptamos al Señor como nuestro Salvador y como nuestro Señor, tenemos que seguir. Jesús dijo, no me digas que tú me amas si no haces lo que yo te digo. Hay unas cosas que tenemos que hacer. Había una ley antes de Moisés, ahora hay una ley de Jesucristo. Vete a Mateo, si no me equivoco, creo que es en Mateo 25, por ahí que están las bienaventuranzas y están todas estas cosas, por ahí hay unas leyes que Jesús da. O sea, hay mandamientos. Esto no es llegamos y hacemos lo que se nos da la gana. Dios, ¿ustedes creen que Jesús va a volver por una novia que haga lo que quiera? No, hay unas normas y unas cosas que tenemos que hacer para mantener nuestras vestiduras limpias. Entonces el Señor, ¿verdad? Volviendo a la clase pasada, hizo un pacto con ellos. Él dijo, mira, aquí están las leyes, ¿lo van a hacer? Sí, lo vamos a hacer. Ok, lo van a hacer. Mateo 5, yo dije 25 y es 5. Muy bien, gracias, Sandra. Sabía que había un 5 por ahí. Entonces, el pueblo hizo el pacto. Ahí tipificó algo que me gustó de la clase pasada, ¿verdad? Que hablamos del pacto, fue que decía que el Señor las escribió en las tablas, ahora el Señor las escribe en nuestro corazón. Esas son las cosas, las sombras que yo le hablo, ¿verdad? Que es importante que nosotros aprendamos esto, ¿verdad? En cómo aplicar esas cosas del antiguo al nuevo. Pues es precisamente, y hablamos algo, tocamos un punto muy importante y era que el Señor mismo escribió esas tablas. Claro que Moisés después las rompe y sabemos todo lo que pasó, pero esas tablas iniciales las escribió el Señor mismo, Dios mismo en piedra, lo que quiere decir que ahora escritas en nuestros corazones las escribe Dios mismo. O sea, no es nosotros, que yo le decía, o sea, que aunque yo quiera que mi hijo le sirva al Señor, yo no puedo ahí, mira, abre, déjame abrirte el corazón y escribirte las leyes. No puedo, yo no puedo obligar a nadie, yo no puedo hacer eso porque solamente lo hace ¿quién? El Señor. Solamente el Espíritu Santo es el que nos lleva a todo, a toda verdad y a toda justicia. Él es el que nos lleva a entender que necesitamos al Señor y escribe esas leyes en nuestro corazón. O sea, eso es algo que tenemos que entender, porque yo creo que todos hemos pecado por eso, como se dice, ¿verdad? Que todos hemos pecado por eso de querer tratar de escribir las leyes del Señor en el corazón de alguien, en nuestra esposa, en nuestros hijos, en nuestros familiares, y lo hacemos por amor, porque decimos que los amamos, pero nos gastamos, nos desgastamos, porque no es nuestro trabajo. Vamos a ocuparnos en que el Señor las escriba en el nuestro, en dejar que el Señor las escriba en el nuestro, en dejar que el Señor trabaje en nosotros. Y luego que las escribe, vamos a hacer lo que le dijo a Josué, que mira, medita en la ley de día y de noche. Medita en ella, para que entonces, ¿verdad? Todo te vaya bien. El Señor la escribe, pero no nos podemos olvidar. Tenemos la palabra ahí para eso, para recordarnos. Por eso cuando a veces leemos la palabra y tú lees algo y como que te brinca el corazón, como que esa palabra me tocó, me habló, es porque ya está escrita en tu corazón, porque ya el Señor, cuando tú te convertiste, el Espíritu Santo está dentro de ti. Entonces esa palabra está dentro de ti. Y cuando tú la lees, hace ese toque a tu espíritu y es porque está dentro de ti. Entonces el Espíritu Santo te redarguye y te hace ver como, mira, atente a esa palabra, sea para corrección o sea para una contestación o sea para lo que sea. El Señor hace eso a través de la palabra y en nosotros. Así que es bien importante, ¿verdad? Y solo aprendimos la semana pasada que fue el dedo de Dios que escribió aquellas tablas. Fue el dedo preciso de Dios, no fue nada más. Eso a mí se me quedó bien grabadito ahí. Entonces esta semana, ¿verdad? Después que hicieron ese pacto, vamos a ver qué les dice el Señor. Vamos a entrar de lleno a lo que es Éxodo 25. Pero vamos a estudiar, le dije al principio que la clase iba a ser un poco corta porque lo voy a dividir. Cuando vamos a Éxodo 25, yo le dije al principio de las clases que esto no es avanzar, esto es estudiar, tomarlo con calma y que nos haga sentido, ¿verdad? Porque ¿para qué vamos a estar aquí y leer todo el capítulo y que no se nos quede nada? Es mejor estudiar poco a poco y que vaya haciendo sentido en nosotras, ¿verdad? Algunas clases serán más largas, otras más cortas, no importa. El punto es, ¿verdad? Tomarnos el tiempo y estudiar la palabra del Señor y sacar lo más que podamos. Entonces, el capítulo 25 está dividido como en 4 cosas. Mira, habla de las ofrendas para el tabernáculo,
el arca del testimonio, la mesa para el pan de la preposición y el candelero de oro. O sea, es un capítulo completo de 40 versículos. Entonces, yo lo voy a dividir por esos mismos temas. Así que hoy vamos a hablar solamente de la ofrenda para el tabernáculo. No habla en sí del tabernáculo, solamente de la ofrenda. Voy a tocar parte también de lo que es Éxodo 35, que son 10 capítulos después, porque allá abunda un poco más sobre las ofrendas del pueblo para el tabernáculo. Y quiero hacerte un paréntesis y no te asustes y no vayan a decir, yo me voy porque esta clase es para pedir chavo y esto y lo otro. No es eso. Vamos a ver, les he dicho cómo esto aplica ahora a nuestras vidas. Es sumamente interesante esto de las ofrendas. Es sumamente interesante. Así que quédate para que lo estudiemos y veas lo que cómo el Señor trabaja con esto de las ofrendas, ¿verdad? Muchas veces, y lo digo por experiencia, ustedes saben que yo soy transparente con ustedes, y aquí está mi hermana, si no se ha ido, mi hermana está por ahí, ella me conoce y ha estado cerca de mí toda mi vida, y ella sabe que lo que yo voy a decir es cierto. Yo aprendí lo que era el diezmo bastante temprano en mi tiempo en la iglesia, no al principio, me tomó un tiempito. Creo que el diezmo es algo que es de convicción, es algo que tienes que pedirle al Espíritu Santo que te dé convicción del diezmo. Hay una disputa grandísima de, no, el diezmo es para los pastores, no, que el diezmo, que hay gente que dice ¿cómo es? De un maíz, de mi grano, o de mi gallina, ni un grano. Hay gente que habla así porque piensa que los diezmos son del pastor y siempre hay una guerra con esto. Y yo muchas veces escuchaba la guerra y yo decía, ¿quién tendrá la razón? ¿Será que debemos diezmar? ¿Que no debemos diezmar? Pero es que Malaquía dice que me robaste, pero a la misma vez eso era para los sacerdotes. Ahora no estamos bajo la ley, pero está Melquisedec. Yo tenía todas estas cosas y un día como que el Señor, dame tú la convicción. Y no te puedo ni explicar cómo el Señor me la dio, pero me la dio. Entonces, bien temprano, bastante temprano en mi caminar cristiano, el Señor me dio esa convicción y siempre he sido lo más que he podido ser fiel a mis diezmos. Tuve esa convicción, pero, y aquí hay un pero, y es lo que dije que mi hermana sería mi testigo, con las ofrendas me tardé más. Con las ofrendas me tardé más y son cosas totalmente diferentes. Las ofrendas y los diezmos son diferentes. Son dos cosas totalmente diferentes. No voy a entrar en lo que es los diezmos porque hoy vamos a hablar de la ofrenda, pero si quieren en otra ocasión podemos hablar sobre eso porque son a veces temas que mucha gente se cohíbe, porque es controversial. Si ahí está la palabra, es controversial para el que quiera hacer pelea, pero ahí está la palabra y la palabra es clara. Así que yo no le tengo miedo a esos temas, siempre y cuando nos vayamos por la palabra, ¿verdad? Yo no le tengo miedo y son temas que hay que hablarlo. No podemos, por eso mismo es que había tantas cosas y hay tantas cosas en la iglesia ocultas y tantas cosas que la gente a veces no puede echar hacia adelante porque son temas controversiales y a veces los pastores no se atreven a discutirlo, no se atreven a hablarlo, entonces prefieren cohibirse de hablarlo para no crear quizás controversia, pero entonces el pueblo queda sin entender. Entonces, esto de los diezmos, ¿verdad? Lo echamos para un lado, pero las ofrendas son diferentes. Y yo me tardé en entender el beneficio de las ofrendas o cómo trabaja esto de las ofrendas, ¿verdad? Y me tomó más tiempo, y ¿verdad? A medida que pase la clase, pues le contaré algunos testimonios personales, ¿verdad? Con relación a esto de la ofrenda. Pero vamos a empezar de lleno, porque el motivo de la ofrenda era para un tabernáculo, pero vamos a hablar sobre esto. Cuando Moisés subió al monte Sinaí para recoger las tablas de la ley, que eso fue en Éxodo 24:12, en esa ocasión Dios también le dio las instrucciones de cómo construir el tabernáculo. Estas instrucciones están detalladas en el capítulo 25, en los capítulos del 25 al 31 de Éxodo. O sea, por eso es que le dije que ahorita voy a brincar al 35 porque toma todos estos capítulos para hablar todos los detalles que el Señor le dio del tabernáculo, de lo que iba adentro, de que si los colores, que si el material, que si hasta las ropas que se iban a poner los sacerdotes. O sea, Dios fue bien específico y cada una de esas cosas tipifican cosas para nosotros y nosotras vamos a sacarle a esto, ¿ok? Así que así en general, del capítulo 25 al 31, habla sobre el tabernáculo, ¿verdad?
Y luego del 35 al 40 se describe el orden en que efectivamente se construyó. La razón del tabernáculo. Antes de dar las instrucciones sobre el tabernáculo, el Señor explica la razón. Él le dice en Éxodo 25:8, y escucha esto, y me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Esto es bien profundo. Esto es bien profundo del Señor habitar en medio de ellos. Hacen como 2 años atrás, más o menos, Big Mari me envió una predicación que está en YouTube y yo se la recomiendo, de Virginia Brito, que se titula Del altar al templo. Esa prédica cambió mi vida. Esa prédica ministró a mi vida de una manera increíble. O sea, fue otra cosa. No me voy a meter ahí. Pero esa prédica habla de lo que es la reconstrucción del templo, pero ella explica en esa prédica la diferencia entre el altar y el templo, lo que en este caso es el tabernáculo. Aunque el tabernáculo es movible, esta fue la primera fase del templo. El tabernáculo que estamos hablando, ¿verdad? En la clase, es la primera vez que el Señor dice, construyame en esto ahí para yo habitar en ustedes. Más adelante fue el templo. Entonces, en esto de la prédica de Virginia Brito, ella habla en sí del templo, de la reconstrucción después que se había roto y todo, pero en sí la base y el fundamento de la prédica es lo mismo. Ella habla de lo que es Dios habitar en nosotros. Así que se la recomiendo, si lo quiere anotar, se llama del altar al templo, y todavía está ahí porque hoy la busqué, Del altar al templo, Virginia Brito. Se las recomiendo, siéntese con un lápiz, un papel, con su palabra, y usted va a entender. Si yo le dijese así por encimita, en el Antiguo Testamento vemos cómo el Señor, podemos leer, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo bajaba de vez en cuando y se posaba en algunos de ellos. Pero el Señor quiere habitar en nosotros. El Señor no quiere venir de vez en cuando. Él quiere habitar. Si nos vamos al comienzo, a Génesis, así era que era la relación del Señor con Adán. Él dice la Biblia que caminaba y hablaban todos los días. Él tenía una relación de tú a tú, antes del pecado, obviamente. Y el Señor siempre ha querido restaurar esa comunión y esa comunicación con el hombre. Entonces, esto del tabernáculo, del templo, eso es lo que tipifica. El Señor quiere que se cree algo porque Él dice, yo habitaré en medio de ellos. Nosotros debemos entender que el Señor, al crear al hombre, lo que quería era familia. Miren, yo digo, es mi forma de explicarlo. El Señor creó ángeles, Él tiene allá arriba gente, ángeles que están todo el tiempo santo, santo, adorándole. Porque hay gente que dice, no, pero nosotros tenemos que adorar. Sí, nosotros, claro, el Señor nos creó para adorarle, pero sin obligarnos, porque Él tiene quien le adore allá arriba. Pero Él nos creó porque Él quiere familia, porque Él quería familia. Por eso es que la familia está siendo tan atacada, el diseño familiar, porque eso es Dios, es la esencia de Dios. Es la esencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él quiere familia y Él nos creó para ser sus hijos. Entonces, como aquello se dañó, ¿verdad? Se rompió con el pecado. Él siempre ha tratado de restaurar esa comunión y esa comunicación de familia. Cuando yo entendí esto hace años atrás, comencé a ver a Dios como Padre y pude entenderlo un poquito más. Nunca vamos a entender al Señor, ¿verdad? Por completo, pero en mi vida cristiana me ayudó mucho esa perspectiva de entender que Dios busca familia y que Dios me quiere como hija. Cuando tú entiendes eso y lo comienzas a ver como padre, lo ves diferente. Cuando viene alguien de afuera y te dice que hagas algo, tú como que te pones, espérate, ¿qué te pasa? ¿Quién eres tú para decirme lo que yo tengo que hacer? Pero cuando tu papá o tu mamá viene y te dice, mira, haz esto. Ah, ¿por qué tú quieres que yo haga eso? Ah, mira, por esto, porque trae este... Oh, ok. Ve que la perspectiva es diferente cuando viene de tu padre o de tu madre a cuando viene de un extraño. Entonces mucha gente no ven al Señor como padre, no ven a Dios como padre, entonces lo ven como ese ogro que está poniendo normas y leyes por molestar y no han entendido que es nuestro padre, que todas las leyes y las normas y todo esto que estamos hablando y todo lo que Él exige del pueblo es para nuestro propio beneficio.
Entonces, ¿qué yo te quiero decir con esto? Cambia tu perspectiva. Tienes que mirarlo de esa manera. Créeme que si lo haces, te va a ayudar a entender más al Señor, te va a ayudar a no pelear con tu proceso, te va a ayudar a muchas veces no entender las cosas y decir, bueno, Señor, yo no entiendo, pero tú eres mi Padre y yo sé que tú no quieres mal para mí. Lo dice en la palabra porque el fin que Él tiene para nosotros es de bien. O sea, tenemos que mirarlo de esa perspectiva. Así que, ¿cuál era el propósito del tabernáculo? Habitar en medio de ellos. Aquí fue el comienzo. Dios los saca de Egipto, los manda por ahí para abajo y dice, no, hágame ahí, hablando bien boricua, hágame una caseta ahí y yo quiero que ustedes ahí se reúnan y ahí yo voy a habitar en medio de ustedes. Más adelante, porque más adelante vamos a estudiar lo que es el tabernáculo como tal. Y ahí encontré, quédense en las clases porque encontré unos videos que les voy a estar poniendo donde visiblemente vamos a ver esas visuales de lo que era el tabernáculo, dónde está todo situado, dónde estaba el tabernáculo, dónde estaban las tribus. Todo eso es bien sumamente interesante. Así que le estoy dando un adelanto. No se pierdan las clases porque van a estar muy buenas cuando entremos a los detalles de cada una de las cosas, especialmente esto del tabernáculo. Pero en este momento él le dice, hagan esto porque yo quiero habitar con ustedes. El tabernáculo es el santuario temporal, como le hablaba, mientras que los israelitas viajaban por el desierto, pero cuando lleguen a la tierra prometida se espera que construyan un santuario permanente. Acuérdense que ellos iban caminando a la tierra. Eso era algo que era movible, tenían que moverlo y llevarlo. Pero el Señor quería que ya fueran como que acostumbrándose. Acuérdense que el camino en el desierto, el Señor estaba como volviéndole a desintoxicarlo y volviéndole a poner. Me trae a la mente lo que yo siempre hablo de los niños. Le he dicho muchas veces que toda mi vida he sido maestra de niños. Y siempre me gustó mucho algo que dijo un filósofo, ya se me olvidó hasta el nombre, pero alguien de esos que sabe mucho, dijo una vez que es más fácil formar a un niño que reformar a un hombre, porque ya un hombre, quitarle los pensamientos y todo lo que sabe para ponerle nuevo, es casi imposible y se necesita a Dios para eso. Y eso es lo que pasaba con el pueblo. El Señor tenía que desintoxicarlo y ponerle nuevas cosas en la mente y por eso es que no entraron al reposo, porque se le hizo difícil y se le hizo imposible quitar esa mentalidad, pero nosotros estamos aquí para ver y para no hacer lo que ellos hicieron. Así que desde ahí el Señor comienza, ok, vayan practicando, aunque tengan que cargarlo y llevarlo, yo necesito que ustedes vayan practicando, porque cuando lleguen a la tierra prometida, me tienen que hacer allá un templo donde yo habitaré con ustedes, que ese no hay que moverlo. Pero por ahora quiero que vayan practicando, quiero que vayan poniéndose en la mente que yo voy a habitar entre ustedes, ¿ok? Entonces, ¿puede Dios habitar en un edificio? Vamos a hablar sobre esto. Hecho por manos humanas. La Biblia responde esta pregunta. Isaías 66, 1 y 2 dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dios no cabe en un templo hecho por manos humanas. Escuche eso bien. Pero es una figura de la relación que quiere con nosotros, lo que hablábamos. Cuando el rey Salomón construyó el primer templo, él sabía que no era suficiente para Dios, aunque era majestuoso ese templo. Lo sabemos, ¿verdad? Primera de Reyes 8, 27 y 28 dice, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria. Oh eterno Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Dios no necesita una casa, pero lo que Él desea es vivir en medio de su pueblo. El templo no es un lugar de habitación, sino el lugar de conexión. Me encantó eso. Lo voy a repetir. Dios no necesita una casa, pero Él desea vivir en medio de su pueblo. El templo no es un lugar de habitación, sino un lugar de conexión. Qué bonito, ¿verdad? Eso está súper bonito. Ahora mismo nosotros somos una casa, ¿verdad? La Biblia nos compara muchas veces con que somos una casa y Dios quiere habitar en nosotros. Y mira cómo si lo pudiéramos decir eso con nosotros, diríamos,
Dios no nos necesita a nosotros. Él desea vivir en medio de nosotros. Entonces quiere decir que dentro de mí no es que es la habitación de Él, sino que es la conexión con Él. ¿Qué es eso ahora? El Espíritu Santo. Es la conexión. Dice la Biblia que el Espíritu Santo conoce hasta los pensamientos del Padre. Quiere decir que dentro de mí está la mente de Dios. Eso está, no hay palabras que puedan describir lo profundo que es eso. Que tú puedas decir que dentro de ti habita Dios, habita el Espíritu Santo, quien escudriña los pensamientos del Padre. Eso está dentro de ti. Hay una conexión dentro de ti porque el Señor habita en nosotros. Esto es poderoso. El apóstol Juan expresa que Jesús habitó en nosotros en su primera venida. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto lo hablamos cuando hablamos sobre la fiesta. ¿Se acuerdan de la fiesta del tabernáculo? El Señor habitó entre nosotros cuando vino, ¿verdad? Jesús habitó entre la humanidad, entre el hombre cuando Él vino. Por eso Juan lo dijo. Él vino y Él se tabernaculizó. No sé si eso está bien dicho. Se tabernaculizó, se hizo tabernáculo, ¿verdad? Aquí fue la conexión. Jesucristo fue esa conexión entre, ¿verdad? Dios Padre con la humanidad. Podemos ver eso. Entonces, que dijimos que ahora cómo se aplicaba esa fiesta del tabernáculo, cada vez que alguien se convierte, el Espíritu Santo viene a nosotros y ahí pasamos a ser la morada, ¿verdad? Del Señor, pasamos a ser tabernáculos. Hablábamos sobre eso, ¿se acuerdan? Que las fiestas las celebran ellos, las cumplió Jesús, pero nosotros no las aplicamos. Amén. Y aún la venida de Jesús a la tierra es tan solo la sombra de lo que Dios tiene planeado, la plenitud del cumplimiento. Que esta parte, si no la decía, yo sé que Sandra lo hubiese dicho al final, porque Sandra siempre se preocupa por hacer esta aclaración, Sandra. Me río porque es cierto y me gusta que hagas eso, me encanta que hagas eso. Dice aquí, ¿verdad? Que el cumplimiento total se realizará hasta después del milenio mesiánico. Ahí es que se va a cumplir por completo eso de los tabernáculos, ¿verdad? Cuando baje el Señor a reinar. Amén. Así que eso es al final, ¿verdad? Del tiempo después del arrebatamiento y después de todo eso. Apocalipsis 21:1-3 dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Amén. Ahí habrá, ese será el cumplimiento total. El segundo, o según el diseño, aunque uno es temporal y el otro permanente, hablando de los tabernáculos, tanto el tabernáculo como el templo siguen un diseño común según el patrón de Dios o que Dios le dio a Moisés. Eso lo vemos en este capítulo de la que comenzamos, Éxodo 25:9, dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Más que la belleza superficial del edificio, el valor principal del santuario de Dios es su significado. Las cosas celestiales son extendidas a través de las cosas terrenales. El tabernáculo es una ilustración de algo mucho mayor, tal como lo explica Hebreos. Hebreos 8:5 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. A través de todas las piezas y los elementos del santuario, Dios enseña a su pueblo el proceso para acercarse a Él. Esto lo explicaremos más adelante cuando entremos a más profundidad de las cosas dentro del tabernáculo y todo eso. Ahora vamos a entrar de lleno a lo que es la ofrenda, a lo que vamos a hacer hoy. Nos falta mucho. La ofrenda para la construcción. Para la construcción del tabernáculo se iban a necesitar materiales, obviamente. Dios pidió al pueblo que dieran una ofrenda para ellos. Éxodo 25:1-2. Aquí comenzamos. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda.
Esta ofrenda era estrictamente voluntaria. Dios no nos pide nada a la fuerza. Sin embargo, los materiales sí son especificados. Lo que Dios pedía era lo siguiente. Mira, para darle una idea, aunque más adelante vamos a entrar en los otros capítulos, Éxodo 25, 3 al 7 dice, estas son las ofrendas que tomaréis de ellos. Mira las ofrendas específicas que Dios pedía. Oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Eso, el efod y el pectoral, la ropa de los sacerdotes. Mira las especificaciones que el Señor le daba al pueblo, o le dio a Moisés para que le diera al pueblo, que esa era la ofrenda. O sea, es voluntario si tú quieres darlo o no, pero eso es lo que yo quiero que tú des. Esto tiene una aplicación. O sea, es voluntario, pero yo pido unas especificaciones, unas exigencias. Pero vamos a ver algo. ¿Cómo podía un grupo de esclavos que acaban de ser libres poseer todos estos materiales estando en medio del desierto? ¿Verdad? Una pregunta válida. Si Dios nos pide algo, escucha algo, Él siempre va a proveer. Dios no te va a pedir algo que Él sepa que tú no puedes producir o tener. El Señor ya había pensado en esto desde tiempo atrás. Antes que salieran de Egipto, instruyó a los israelitas para que pidieran a los egipcios bienes materiales. Y esto fue lo que les dieron. Y eso está en Éxodo 12, 35 al 36. Puede irse para allá. Y ellos, antes de ir, estas cosas se les fue dada. Nos vamos a adelantar y vamos a entrar en el capítulo 35, porque esto fue lo único que tocó de la ofrenda del 25, pero yo me fui para el 35 porque allá vamos a hablar específicamente de las ofrendas y qué lo que pasó, ¿verdad? Con esto, cómo se pidieron estas ofrendas. La siguiente instrucción que Moisés dio a los israelitas tenía que ver con el tabernáculo. En este capítulo leeremos sobre las ofrendas de materiales para su construcción y en los siguientes capítulos veremos la construcción en sí. Luego que el pueblo de Israel fue perdonado, Dios le dio la luz verde para que iniciara la construcción del tabernáculo, que representa el deseo del Señor de habitar en medio de su pueblo. Eso está en Éxodo 25:8, que ya hablamos sobre eso. Como ya mencionamos, el diseño del tabernáculo no fue creación de Moisés ni inspiración de ningún artista, sino que debía ser edificado según las instrucciones de Dios. Eso está en el 25, en el que empezamos hoy, en el versículo 9. Y la primera instrucción que recibieron los israelitas fue recolectar una ofrenda de todos los materiales que necesitarían para el tabernáculo. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, escuchen bien esto, esto es lo que Jehová ha mandado, tomad de entre vosotros ofrendas para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá Jehová. Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelos de cabra, pieles de carnero teñido de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático y piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Ya lo habíamos leído. Él le dice esto al pueblo. Debemos resaltar que esta ofrenda no era impuesto ni era obligatorio. Claramente dice que era voluntaria, de la generosidad del corazón. El apóstol Pablo también escribió acerca de este principio de dar. Yo quiero que ustedes vean lo que dice 2 de Corintios 9:7. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Eso lo han cambiado y dicen, Dios bendice al dador alegre. Y mucha gente dice, déjame dar estos 5 pesos para que me dé 10. No, yo me río porque yo lo pensaba también. Cuando era chiquita nos la enseñaron así. Mira que Dios bendice y Dios te multiplica. Y yo decía, pues si yo doy 5 pesos, pues Dios me va a dar 10. Eso es cuando chiquita, ¿verdad? Cuando pequeña. Pero no es así. Dice ahí, mira que no podemos dar ni por necesidad, porque como yo necesito, toma Dios. O sea, te lo estoy dando, pero ya tú sabes que me tienes que responder. O sea, no, así no te va a contar. Dios ama al dador alegre, al que tú digas, mira, Señor, tú me has bendecido tanto que yo puedo dar. Yo puedo ayudar para lo que sea, ayudar al prójimo, ayudar en la iglesia, ayudar a lo que sea. Aquí está, tú me has bendecido, toma, yo voy a dar con amor. Y dice que Él ama. O
sabemos que Dios nos bendice, sabemos que Dios nos da hasta que sobreabunda, pero ¿por qué tenemos que decir, verdad, que por dar Dios nos va a bendecir? Dios nos bendice hasta sin dar. Ustedes saben que es cierto. Ustedes saben que Dios hasta sin dar nos bendice. Las bendiciones que el Señor da no vienen por lo que nosotros damos. Es porque Él es bueno y Él nos ama. Así que lo que aquí dijo Pablo es, mira, de cada cual lo que ha propuesto en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Acuérdate que Dios ama al que da con alegría. Si nos ponemos eso en la mente, vamos a aprender a dar. Esta parte ni por necesidad, y aquí era que yo quería entrar, de que hablé, que al principio les dije que yo con las ofrendas pasaba un poco de trabajo. Hay gente que es maceta. Maceta, no sé cómo se diga en su país, codo, alguna gente le dice, no sé cómo en Venezuela le digan a eso, no sé si alguna quiera abrir el micrófono y decirme cómo le dicen a eso en su país, el ser maceta, el ser codo. Sandra, ¿cómo le dicen en Colombia eso? No sé qué quiere decir. Tacaño. Tacaño. Sí, sí. Lo mismo, tacaño se dice allá. Sí, tacaño, duro. Duro, tacaño, codo, maceta. En Puerto Rico le dicen maceta y ni sé por qué. Apretado, dice Jacqueline. Interesante. En Venezuela se le dice pichirre. Pichirre, mira, lo voy a anotar aquí porque me la voy a copiar, me gusta. Pichirre. Pues mira, hay gente que es pichirre, hay gente que es codo, que es maceta y simplemente no le gusta ofrendar. Y estoy hablando de gente cristiana. Hay gente que da su diezmo y dice yo, mira, la obligación es el diezmo, las ofrendas, olvídate, que se las busquen como sea. Yo no tengo por qué ofrendar, ya doy el diezmo, ya tengo que vivir con el 90. Tú sabes, hay gente que es así, pichirre, y son así codo. Entonces, en mi caso no era ese. Yo le soy bien honesta. No era que yo era maceta, sino que cuando yo les he contado a ustedes que cuando yo vivía con mi esposo, él tenía un trabajo que ganaba mucho dinero. Entonces él pagaba todas las deudas y yo, pues lo que yo cobraba, porque yo siempre he trabajado, era como para gastar o lo que fuera. Yo no sabía y yo nunca hice los biles en mi casa. Yo no pagaba las deudas, era él. Él era el que tenía completo, ¿verdad? Todo, él hacía todo con las deudas y pagaba todo. Yo no estaba ni pendiente al dinero de nosotros. Así nosotros vivíamos. Yo lo que quería lo compraba y lo que fuera y era así. Yo no tenía como ese conocimiento de lo que era la economía. Entonces, pues vivía así por casi 10 años. Cuando él se va de la casa, pues choco con la realidad. Choco con la realidad y pasé la que ustedes no se imaginan, porque se fue completo el sueldo de él. Y aunque él sí me ayudaba con lo que le tocaba para los niños, jamás llegaba cerca a lo que hacíamos cuando estábamos juntos. Y yo me quedé con la casa, con los muchachos, con biles, fue un proceso donde yo sé que el Señor era necesario y lo miro ahora y le doy gracias al Señor por ese tiempo, porque me hizo conocer a lo que es a Jehová Jireh, me hizo conocer a ese proveedor, me hizo conocer, ¿verdad? Que ese versículo que Dios no deja justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Yo vi al Señor de tanta forma en ese tiempo, pero me costó lo de las ofrendas porque como le dije, el diezmo sí lo aprendí y vivía con el 90 ahí pasando mucha necesidad. No ofrendaba porque me daba miedo, porque yo decía que no me da el dinero, si ofrendo no me va a dar, entonces, ¿cómo voy a pagarlo? Y vivía con un temor de ofrendar y a veces hasta me sentía mal porque yo decía, Señor, yo quiero ofrendar, pero no había entendido que yo tenía que dar con gozo, no lo había entendido y incluso mi testimonio con esto de la ofrenda comenzó con un ayuno porque la primera vez que el Señor me mandó a hacer un ayuno de 24 horas, yo habiendo llevado mucho tiempo en la iglesia, muchos años, yo ayunaba cuando eran ayunos congregacionales, pero nunca había hecho un ayuno de yo misma, me voy a poner en ayuno sin que nadie me mande 24 horas, jamás, yo no había hecho eso nunca. Y el Señor lo puso en mi corazón fuerte, ponte en ayuno. Y yo hice ese ayuno de 24 horas y cuando terminé, escuche bien este testimonio. Esa noche, o sea, porque lo comencé a las 12 de la noche de un día y a las 12 de la noche del otro día, eran las 24 horas, ahí terminé mi ayuno. Yo terminé con un gozo, porque pude cumplir esas 24 horas la primera vez que lo hacía y me sentía fortalecida. Y yo terminé con un gozo y prendo la televisión y
y me pongo a cambiar los canales y pongo un canal cristiano que estaba hablando un señor, pero tenían un maratón. Usted sabe lo que es un maratón, donde hacen una actividad y piden dinero, recaudan fondos para algo en específico. Y era el canal cristiano y ellos tenían un maratón pidiendo dinero para algo en específico. Pero el hombre que estaba hablando del principio de dar, de lo que era el principio de ofrendar, obviamente porque estaban pidiendo. Ese hombre explicó también esto de la ofrenda y lo del dar con alegría y todo esto, que yo me levanté, yo dije, Señor, yo tengo que enviar una ofrenda a ese sitio. Yo no sé para qué rayos están recogiendo dinero, pero yo tengo que ofrendar. Yo quería ofrendar. Era una cosa que, mira, literal, yo estaba en mi cama, yo tenía una televisión en mi cuarto y yo lo estaba viendo ahí, me levanté de mi cama, busco mi cartera y comienzo a llamar las tarjetas de crédito a ver si alguna tenía un balance de algo, porque aunque fueran $5, yo quería dar, porque yo tuve la convicción de la ofrenda en esa noche. Y cuando llamo a las tarjetas, ninguna tenía balance. Yo no tenía nada. Y cuando llamé a la última tarjeta y me dijeron, su balance es 0, yo engancho el teléfono y me da una tristeza. Y digo, Señor, tú sabes que yo quería ofrendar. Yo quería ofrendar, pero no tengo. Cuando digo eso, acuérdense, yo estoy haciendo todo esto, pero la televisión está prendida y el hombre sigue hablando lo que están hablando y pidiendo y lo que sea. Pues cuando yo termino de hacer esta llamada y no hay dinero en esa tarjeta, ahí pues pongo la atención a la televisión nuevamente y el hombre que está en la televisión dice, y tú que acabas de ofrendar, y en el momento el Señor me trae a la mente, tomo tu ayuno como ofrenda. Tu ayuno fue ofrenda para mí. La obediencia del ayuno fue ofrenda. Entonces él dice, y tú que acabas de ofrendar, así te dice el Señor, en 90 días tu esposo regresará a tu casa y todas tus deudas serán pagas. Cuando él dijo eso, yo agarré esa palabra, yo comencé a llorar y yo dije, gracias Señor, porque no pude dar una ofrenda monetaria, pero aceptaste el ayuno como mi ofrenda y yo agarro esa promesa. Yo anoté que mi esposo volvía en 90 días y que todas mis deudas serían pagas. Llamé a mi mamá al otro día y llamé a mi prima, que era la que en ese tiempo era mi mentora en todo. La llamo y le digo, mira, me pasó esto anoche. Mi prima me dice, anota esa información. Y si es de Dios, si fue el Señor, esto se va a cumplir. Yo la anoto y la tengo. Se me olvidó, a mí con el tiempo se me olvidó, yo seguí más adelante y qué sé yo qué. Llegó un día cuando mi esposo me llama y me dice, necesito hablar contigo esta noche. Yo pensaba que era para pedirme los papeles de divorcio porque ya él me había mandado los papeles de divorcio, pero yo no los había hecho. Y yo pensaba que era para eso porque la semana anterior a ese día él me había discutido fuerte por no hacer los papeles de divorcio y lo que fuese. Entonces él me dice que esa noche él tenía que hablar conmigo. Cuando, para hacerle la historia más corta, cuando llega a mi casa, yo esperando una mala noticia, él me dice, desde la semana pasada el Señor está haciendo algo en mi corazón y yo quiero volver a la casa, yo quiero volver contigo, yo quiero volver con los nenes. Tú me aceptas de nuevo en la casa. Yo me acuerdo que yo hice, ¡ah! Esa fue mi reacción. Él pensó que yo estaba asombrada, ¿verdad? Porque Dios lo había retornado. Y yo dije, los 90 días. Y él me miró con esa cara como, ¿qué te pasa a ti? Y me fui corriendo y busco la libreta que yo tenía y busco y paso las páginas y busco la fecha. Y le digo, ¿cuántos días pasaron de tal fecha hasta esta fecha? ¿Y él qué? Y yo, ¿cuántos días pasaron de esta fecha a hoy? Y él es sumamente bueno en matemáticas y él me hace 89 días. 89 días porque él me estaba diciendo que iba a volver al otro día. O sea, él no volvió esa noche. Él volvía al otro día. Él me dijo, si tú me permites, yo regreso mañana, busco mis cosas y vuelvo a la casa. Y la promesa del Señor fue que en 90 días él regresaría a mi casa. Así que así fue. Dios me lo regresó. Obviamente, cuando él regresa con su sueldo, todas mis deudas fueron pagas porque él pudo pagar todo lo que yo debía y toda mi economía se volvió a poner en su lugar. Así que una ofrenda de obediencia trajo eso a mi vida, que Dios me diera una palabra, me desatara una palabra, me diera el tiempo preciso de cuándo iba a obrar en mi casa. O sea, esa es la importancia de una ofrenda. Y lo que yo le dije al principio, no siempre es dinero, no todo es dinero. Incluso aquí vemos que el Señor le pide cosas específicas y diferentes a cada cual. Y vamos a ver más adelante que las mujeres hicieron unas cosas, los hombres hicieron otras. Dios pide lo que Él pone en nosotros. Él pone en nosotros cosas para que nosotras las demos y se las demos a Él.
sea, aquí nos fuimos del dinero, no estamos hablando de dinero. Mira cómo en esa ocasión el yo haber sido obediente fue contado como ofrenda para que el Señor me diera esa bendición tan grande. Así que la ofrenda es amplio, no es dinero nada más lo que estamos hablando aquí. Son muchas cosas que podemos ofrendarle al Señor, tiempo, tantas cosas, hermano, tantas cosas que podemos darle al Señor. Y lo interesante de esto es que las cosas que el Señor pide, Él las ha puesto en nosotros. Él nos las ha dado. Él no nos va a pedir nada que Él no nos los haya dado. O sea, que si nosotros meditamos en esto, realmente nosotros no le damos a Dios, sino que le devolvemos. Nosotros con las ofrendas no le estamos dando al Señor, sino que le devolvemos lo que Él nos dio. Si nosotros entendiéramos estos principios que estamos hablando aquí, Mirna dice, podemos ofrendar nuestros talentos. Claro, eso lo vamos a ver, Mirna, más adelante, cuando dice que unas mujeres sabias, me gusta eso porque las mujeres, ¿verdad? Qué lindo. Unas mujeres sabias cosían, hicieron muchas cosas y eso fue lo que entregaron. O sea, que tú dices, pero es que yo no tengo chavo, pero es que a lo mejor Dios no necesita chavo y Dios necesita esto otro. Lo que busca que tú tienes, que hay en ti que puedes ofrendar. Lo que pasa es que a veces no sabemos nuestro propio valor, no sabemos lo que nosotros tenemos, no acabamos de tener una identidad. Cuando nosotros encontramos quiénes somos en el Señor, en qué soy buena, como Mina hablaba ahí de los talentos, ¿qué yo puedo? ¿Qué son los talentos? Los talentos los dio el Señor. O sea, caemos en lo mismo. Los talentos los da el Señor para que nosotros se los devolvamos. Todo nos los da el Señor. Pero tenemos que todo cae en la identidad, saber quiénes somos, qué hay en nosotros, qué tenemos para poder ofrendar y hacerlo, como decía Pablo en Corintios, con alegría. Porque Dios que ama al dador alegre. No lo bendice, Dios lo ama. Dios lo bendice, pero Dios ama al dador alegre. O sea, es importante. Todo esto que estamos hablando en esta noche son principios bíblicos de la ofrenda. Que en estos días es tan triste ver, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? La perspectiva que tiene el mundo de lo que es la ofrenda y las iglesias, lo cual ha sido consecuencia, del mismo pecado de la misma iglesia. Ustedes saben que yo soy transparente, yo hablo, soy así, soy responsable de mis palabras. Yo hablaba con mi hijo los otros días. La iglesia en estos días pide un respeto del mundo porque decimos, Dios mío, el mundo respeta a Mahoma. El mundo no se mete con esa religión. ¿Cuándo tú has visto que la gente comienza a relajar a los musulmanes? Ah, porque le da miedo que vengan y le exploten la casa y le exploten todo. Vamos a hablar cómo son las cosas. El mundo no se atreve a burlarse de la religión de ellos. Mas, sin embargo, de la de nosotros se mofan de Jesucristo. ¿Cuántas cosas no hacen? Entonces uno dice, ay, esa es la persecución. Permíteme un momento. El respeto no se pide, el respeto se gana. El problema ha sido que la iglesia se ha contaminado y ha perdido el respeto. O sea, la gente ha perdido el respeto porque la misma iglesia no se respeta. Entonces hay pastores que lo habla la palabra, que maltratan sus ovejas, que le arrancan la lana, que viven del dinero de sus ovejas. Y todas estas cosas hay que señalarlas de igual manera. Entonces, como estas cosas están pasando y son más comunes y están al ojo del impío, por eso es que entonces la perspectiva que ellos tienen es errónea en contra de con relación a la ofrenda. Es errónea y de los diezmos. Ah, que son los pastores que son unos ladrones y pagan justos por pecadores, porque hay justos, literal, hay hombres justos, hay pastores que son justos, hay pastores que, porque la Biblia también dice, ¿verdad? Que el que trabaja en el altar, que coma del altar. O sea, yo creo que un pastor debe comer de la iglesia. ¿Por qué no? Comer, si da su tiempo completo. Mire, mi papá fue pastor por 8 años, pero mi papá trabajaba en lo secular también. Entonces la iglesia le daba una ofrenda. No era que le daban un sueldo porque él trabajaba, sino que le daban una ofrenda. Y habían veces que la ofrenda era más o era menos, depende de la necesidad que mi papá tuviese en la casa. Eso fue allá en Puerto Rico. O sea, depende de la necesidad, pues la iglesia le ofrendaba. También estamos hablando de iglesias no mega churches, o una iglesia más pequeña, ¿verdad? Pero eso es digno.
porque si se trabaja en la iglesia, y hay pastores que no trabajan en lo secular porque se dedican 100% a la obra. Pues mira, la obra, si está en condiciones, debe mantener a su pastor. Pero señores, mantenerlo decentemente, que haya un balance. No estoy diciendo, porque si es una mega church, si es una iglesia que tiene 1000 miembros y es una iglesia grande, bien bonita, pues el pastor no debe vivir tampoco en una choza porque es pastor. O sea, eso no es lo que estamos diciendo. Vamos a ser aquí inteligentes. Obviamente, depende de la cantidad de ingresos, pues va a ser el salario del pastor. Pero vamos también a administrar el dinero y saber que trabajamos para un reino. O sea, que también hay iglesias, o sea, vemos una mega church. Vemos mega churches que nada más son ellos, pero el reino de Dios es grande, se extiende. Entonces viven unas vidas tan, que si jet privado, que mira, ¿por qué tú no puedes tomar un avión como cualquier otra persona y tienes que tener tu propio avión? Yo nunca he entendido eso y no me malinterprete. Yo sé que, ¿verdad? Como hijos de Dios, pues esto y lo otro, pero ya yo veo esas cosas extremas y las veo, ¿verdad? Quizás esté mal. Eso no estoy diciendo, no la estoy diciendo como que es de la Biblia o lo que sea. Pero, por ejemplo, ese ejemplo de pastores que han comprado aviones y jets y cosas así para sus viajes misioneros y esto y lo otro. Yo encuentro eso demasiado, porque eso no solamente es comprar eso, sino el mantenimiento de esas cosas. Y ese dinero puede estar siendo utilizado para la obra, para el reino en otro sitio. Mantén otra iglesia, crea más iglesias. Con ese dinero puedes crear más iglesias para que más almas vengan. Pero un avión, toma un avión como cualquier otro, como cualquier otra persona. Compra un boleto de avión y ve en primera clase. Amén, vete en primera clase para que puedas descansar. Pero no hay necesidad de eso. Fundaciones, dice nuestra hermana Big Mari, nuestra líder, correcto, fundaciones. O sea, tenemos que administrar, ser mayordomos, buenos mayordomos de ese dinero. Y cada uno de esos pastores tendrá que dar cuenta. Entonces muchos de ellos dicen, pero yo tengo el avión, pero mira, yo tengo tantos orfanatorios, yo tengo tantas iglesias, yo tengo esto y lo otro, y sí tienen eso, y con eso como que se limpian y se justifican, pero pudieras tener más. La mies es mucha. La mies es mucha, puedes tener más. El reino de Dios hay que expandirlo. ¿Qué le dijo Jesús? La comisión fue, mira, sal de aquí, predica aquí, allá y más allá. Predica donde sea, jala gente, trae gente para el reino. O sea, el enfoque debe ser traer almas. Entonces, cuando se pierde el enfoque del alma y me conformo con tener tantos miembros, 5 orfanatorios, 5 hijas de iglesia, pues ya yo tengo mi imperio, tan como Nabucodonosor, ya yo tengo, mira todo lo que yo he hecho, ya está aquí. Para el resto del dinero, pues entonces yo tirármelo encima, con casas, con mansiones, con... Eso a Dios no le agrada. Eso a Dios, es que no veo forma de que a Dios le agrade eso. De verdad que no. Así que es importante en esto de la ofrenda, la mayordomía. Es importante saber cómo utilizarlas. Entonces la Biblia dice, ¿verdad? Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho yo te voy a poner. Es algo que yo tuve que aprender desde el principio y como le contaba mi testimonio, más adelante yo comencé a dar poco a poco. Incluso me viene a la mente, por eso me quedé en blanco, le voy a contar este testimonio para que se rían, para que vean cómo es el proceso, porque a veces ven a uno y piensan, tú eres así toda la vida, tú has sido así. No, miren los errores que uno hace. En un culto, fue cuando en ese tiempo que empezaron los pactos, que pacta con esta ofrenda y el Señor te va a dar esto y lo otro. Y empezaron esa hemorroide de pactos y de cosas que no son bíblicas, porque tú no tienes que pactar nada con el Señor. Tú es en cuestión de dinero, uno no pacta nada con el Señor, da con alegría y se acabó. Entonces cuando empezó esto, estábamos en mi iglesia y fue este predicador y comenzó a predicar y comenzó a hablar de esto, de los pactos. Y él comenzó a decir, no, porque hoy pacta y yo estoy seguro que si tú pactas esta noche, aquí Dios te va a dar los deseos de tu corazón y Dios va a cumplir las promesas que Él te ha prometido. Y yo, esperando mi promesa, mi restauración. Señor, pues yo quiero mi restauración. Mira, él puso la canasta de la ofrenda. Eso fue en mi iglesia, allá, en donde yo me congregué 20 años, en Kissimmee, en Florida. Ese predicador puso la canasta de la ofrenda al frente, ahí en el altar. Mira, ahora mismo lo voy a poner aquí porque esto es por obra, hay que hacer. Y olvídese que él sacó textos de contexto para hacer esta única,
para embabucarnos a todos ahí. Entonces él dice, pum, pongo la canasta aquí y esta noche si tú das todo lo que tú tienes ahí como la viuda, ya usted sabe, sacó de todo. Como la viuda, todo lo que tiene, yo te garantizo a ti que la promesa que hay para ti, Dios te la va a cumplir. Yo dije, aquí está, eso es, esta es la clave mía para que la restauración se cumpla, porque siempre buscando los 5 pasos para la restauración. Es que me tengo que reír, porque yo también pasé por ahí, porque yo también pensé que era una fórmula mágica para la restauración, tanto personal como matrimonial y como de la familia. O sea, tendemos a pensar, va a llegar el día que voy a encontrar la poción mágica para esa restauración. Pues así yo estaba en ese tiempo y cuando él dijo eso, yo dije, aquí está, la restauración de mi casa, ya Gaby vuelve la semana que viene. Y como me dijo lo de la viuda, yo dije, mira, señor, en mi cartera yo tengo $20. Es lo último que me queda. Yo no tengo más nada. Yo lo voy a dar y voy a pactar contigo para que tú me des esa restauración. Y yo me paro, aleluya, gloria a Dios, saco los 20 pesos, los $20, me paro en la canasta, lo echo ahí. Cuando me viro, me doy la vuelta porque obviamente me paré para el altar, pongo eso ahí. Cuando me viro, literalmente, de las pocas veces que he escuchado al Espíritu Santo hablarme en el pecho, es difícil ponerlo en palabras porque no es una voz audible, sino que me habla mi pensamiento, pero yo lo siento en el pecho como un cantazo, como un golpe, como que te jamaquean. Así me ha pasado 2 o 3 veces, pero esa vez así mismo fue. Yo me viro y siento la palabra en mi mente y el cantazo en el pecho y el Espíritu Santo que me dice, tonta, tú no conoces palabra. Me cayó un balde de agua fría y me dieron unas ganas de virarme y agarrar los $20 para atrás. Pero por vergüenza no lo hice. Yo me senté y literalmente yo comencé a llorar. Yo imagino que los hermanos dirían, ay, mira, ella va a recibir eso. Ella va a recibir lo que estaba pensando. No, yo estaba llorando por lo tonta que fui y con ese regaño del Espíritu Santo a mi vida. Jamás me volvieron a tomar por ahí. Sabrá usted, y ya algunos que me conocen, que yo llegué a mi casa a buscar la palabra y buscar todo de las ofrendas. No, Señor, ¿por qué, por Espíritu Santo, por qué fui tonta? Pero si Él dijo esto y esto y lo otro, y comencé a expandirme más en esto. Y de ahí en adelante yo comencé un poco más dentro de mis posibilidades con esto de las ofrendas. Siempre con el temor, pero comencé poco a poco. Me ha tomado muchos años, pero he llegado al punto donde ya yo digo que mi banco, ¿verdad? Mi cuenta bancaria, dice Brendalys Luyanda, porque aquí en la tierra tiene que tener un nombre y tengo que enseñar una identificación. Pero mi cuenta bancaria no es mía. Mi cuenta bancaria es del Señor. Si se pudiera escribir en los cheques, va a decir Brendalys, va a decir Jehová de los Ejércitos y Brendalys Luyanda. O sea, yo manejo el dinero, pero el dinero es de Él. Y siempre eso es lo que digo en mis oraciones, Señor, la chequera es tuya, la cuenta bancaria es tuya, tú haces lo que tú quieras. Y he aprendido a agudizarme en lo que es sentir en mi corazón el estímulo de ofrendar. Y aquí culmino la clase con unos versículos que habla de la clase de hoy que dice, y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés y vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para la sagrada vestidura. También las mujeres dieron generosamente, le hablé de eso ahorita, o sea que no fueron los hombres nada más, las mujeres también, todos tenemos parte en esto de ofrendar. Pero lo que me quería poner aquí era en decirle que ahí dice la Biblia, a quien su corazón estimuló. Eso es algo que tú tienes que agudizar. ¿Y cómo lo agudizas? Dando. Dando. Le he dicho antes la analogía de la mano abierta. Si tienes la mano cerrada para dar, la tienes cerrada para recibir, pero si la abres para dar, la tienes abierta para recibir. ¿Cómo vas a vencer esto? Dando. Según tu necesidad. Si lo que a veces decimos, mira, yo creo que aquella hermana tiene una necesidad, pero yo lo que tengo aquí son 5 pesos. ¿Y qué son 5 pesos? Por lo menos aquí en Estados Unidos, 5 pesos te da, ¿qué misma? Para un galón de leche y quizás pan, ¿verdad? $5.
te da para un galón de leche y pan. Entonces tú dices, pero es que yo no me atrevo a darle 5. ¿Cómo yo no voy a dar más que 5 pesos si es una familia de 10 o una familia de 5? Me exageré, una familia de 5, ¿verdad? ¿Y cómo yo le voy a dar más que $5? Pero si es lo que yo puedo, dáselo. No pienses que es poco porque es lo que tú puedes. Vas a tener después los $50 para darle para una compra, pero Dios quiere probarte. Dios quiere que tú comiences a agudizar el dar. Entonces a veces Dios te pone, pero es que son 5 pesos, yo no voy a dar eso, yo no voy a hacer el ridículo. Entonces ahí como que con el Espíritu Santo dice, bueno, yo te quiero bendecir, yo quiero que tú aprendas esto de dar, el concepto de dar, yo quiero que tú lo hagas. Pero entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cerramos nuestra mano. Pero yo aprendí de esa manera, poquito, yo daba poquito. El pastor decía, vamos a recoger ofrendas misioneras. Yo llegué a dar $1 en el sobre misionero, que anterior a eso yo no hubiese dado $1, jamás, vergüenza, porque eso lo van a ver que dice Brenda Lee y que yo di $1, qué maceta, o qué pichirre, $1, ¿cómo va a ser $1? Si eso es para misiones, ¿qué va a ser $1 en Venezuela? Nada. Y entonces yo jamás hubiese dado eso, pero yo comencé de esa manera. Y yo decía, yo voy a comenzar dando eso. Mira, $5 para esto que recogieron para allá. Y voy a comenzar con eso. Y comencé así hasta que ahora el Señor me dice, y le voy a hacer más, le voy a decir más. El Señor ahora hasta las cantidades me pone en la mente. Tanta cantidad para tal persona. Ok, Señor, tanta. Y yo no le peleo. No le peleo al Señor. Tanta cantidad para esta persona. Ok, toma. Esto es lo que yo voy a dar. Porque no es mi chavo, no son míos. Le he dicho, ya yo entendí esto también, que es el dinero del Señor. Y el Señor me ha prosperado. Los otros días mi hijo me decía, mami, todo el tiempo de COVID, David no me pudo dar manutención porque él perdió el trabajo en ese tiempo. Ya después me empezó a dar. Pero en ese tiempo trabajaba yo sola y sin el ingreso de él y nunca nos faltó nada. A nosotros nunca nos ha faltado nada y siempre tenemos en abundancia. Y mi hijo me decía, mami, ¿cómo tú lo has hecho sola? Porque ahora él está trabajando. Ahora mi hijo comenzó a trabajar y a pagar sus deudas y él está entendiendo lo que es esto. Y él me decía, mami, pero ¿cómo tú lo has hecho sola? Yo dándole a Dios lo que es de Dios y le doy gloria al Señor que empezó hace poco y desde su comienzo, desde su primer cheque, comenzó con sus diezmos y le he dicho las ofrendas y también lo hacemos los dos, sacamos ofrendas para darla a la iglesia. Le he dicho, tenemos que ofrendar, tenemos que ayudar, tenemos que dar de lo poco de lo mucho que Dios nos da, tenemos que dar. Entonces, yo he llegado aquí porque agudicé, porque ahí dice, a quien su corazón estimuló. Quiere decir que el corazón te va a estimular, te va a decir, mira, Yaneli, esa vecina tuya necesita leche para los niños. Y tú vas a decir, pero leche nada más, pero y pan, pero y esto y lo otro. Pero mira, si lo que tienes para leche, llévale la leche nada más. Comienza por ahí, igual a las demás. Mira, comienza con un poco y comienza a hacer esto. Y tú vas a ver las bendiciones que el Señor va a comenzar a traer a tu vida por hacer esto. Voy a dejar aquí la clase hasta aquí de las ofrendas. Yo espero que ustedes, ¿verdad?, se lleven estos principios, los pongan en práctica, póngalos en práctica. Yo no te estoy diciendo algo que yo no he hecho. Esto sí, esta clase de hoy sí, la estoy dando con una convicción bien cierta. Y mi hermana, que no sé si está, Minalí, no sé si puedas hablar. Pero me gustaría, antes de parar la grabación, que tú confirmes lo que yo estoy dando aquí, porque tú has estado conmigo. Incluso tú, en muchas ocasiones al principio, cuando yo pasaba la necesidad, Dios la usaba a ella para que me ayudara a mí, porque ella es sumamente distinta a mí. Yo ahora le llego un poquito a los tobillos a mi hermana, porque mi hermana es de las que no tiene nada de ella. Mi hermana no tiene nada de ella. Mi hermana todo lo da. Mi hermana tiene un corazón y no es porque ella está ahí, toda la vida ella ha sido así, siempre ella ha sido así. Ella se quita lo de ella para dárselo a los demás. Entonces ella me ayudaba mucho a mí al principio, pero yo quiero, Mirna, ¿puedes hablar? Amén, amén. Yo quisiera que tú confirmes si es cierto o no es cierto que yo era así y que yo he cambiado a como era antes. Definitivamente. Y no creo, siempre pensé que te entendía porque pues yo siempre, pues yo era soltera, yo no tenía nadie más a quien sustentar.
pero tú sí tenías a 2 niños y yo podía ver que había una preocupación genuina pues por mantener tu casa. So, podía entender el por qué fueras así, pero sí comencé a ver el cambio y hasta el día de hoy puedo decir que he visto como una mujer que la mayoría del tiempo su esposo no ha estado en la casa y aunque él sí ha sido un padre presente y siempre ha estado pendiente, sé que Dios te ha suplido necesidades en momentos grandes y ha sido porque pues poco a poco tú fuiste abriéndote y a entender lo que era dar para el Señor para que Él se encargará de nosotros. Eso sí lo he visto y ha sido de ejemplo a nosotros también. Amén. Gracias, hermana. Thank you, sister. Quería ponerla a ella para que ustedes vieran lo que yo le estoy diciendo. O sea, esto es algo porque hay gente que dice, no, pero es que ella da porque ella es así. No, tú puedes cambiarlo. Hay gente que dice, yo soy así, soy así. Podemos cambiar. Acuérdense que yo le estoy diciendo que estas clases son para no hacer lo que la gente hizo mal. So, vamos a hacer lo bueno, vamos a hacer lo que Dios exige, vamos a hacerlo. Y si hasta ahora tú has tenido ese problema o quizás no por ser pichirre, pero como yo, como decía mi hermana, con una razón que se justifica dentro de, ¿verdad? Pues hasta hoy comienza, haz el cambio, nunca es tarde, haz el cambio porque yo sé que la bendición va a ser grande, la bendición va a ser grande si tú comienzas a hacer lo que hay que hacer, porque Dios se agrada, Dios ama al dador alegre y Dios se agrada cuando hacemos esto. Dios no necesita nada de nosotros, nosotros le devolvemos lo que Él nos ha dado. Así que Dios le bendiga, gracias por estar atentas a esta clase. Continuamos las que estamos aquí con los comentarios ya mismito, pero voy a hacer una oración para parar la grabación. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por esta clase, te doy gracias por esta palabra, Señor, que aún yo recordando las cosas que hiciste conmigo, trae bendición a mi vida el acordarme que nunca me dejaste, nunca me desamparaste y me enseñaste en este camino la importancia que hay en ofrendar, Señor. Yo te pido que esta convicción que tú pusiste fuerte en mí, sea la misma que tú pongas en mis hermanas, si hay alguna de ellas que necesita esta convicción, Señor. Yo te pido que tú las ayudes, Señor, y que ellas también enseñen a otros la importancia que es ofrendar, que es hacer que tu reino aquí en la tierra se mueva, se movilice, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por esta palabra y te pido que siga haciendo efecto en nuestros corazones. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén.